Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por venir a otras de mis actuaciones del COCAEM en este segundo día del 22º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. Lo más importante es que sea argentino. Recién le comentó Edo que hay acá de todas las provincias, algunos capaz que están en el taller de arte, pero bueno, sé que de Corrientes hay varios, levanten la mano. Un montón. De Chaco, de Córdoba, el Córdoba del Pico ahí. Bueno, de Bahía Blanca, había de gente de Bahía Blanca, y que más o menos están todos en tercer año, ¿no? Bien. Bueno, yo les doy la bienvenida a esta charla que me encanta tener la oportunidad también de presenciar, que se titula Lo único que viene a nosotros sin esfuerzo es la vejez. Lo importante es que la brinda, que es el doctor Fernando Felice. Algunos capaz lo conocen de las redes sociales, se lo escucharon nombrar. El doctor Fernando Felice es médico especialista, primero en cirugía general, después también hizo una especialización en cirugía plástica. Esto lo tengo que leer porque tiene tantas cosas que hizo. Cirugía plástica, estética y reconstructiva. Después el doctor también es especialista en neumología y linfología, es presentador internacional de congresos, es docente de la Facultad de Medicina de la UBA, y todo el resto de lo que es él se nos va a terminar contando él, porque si le tengo que poner a decir el currículum de dos, creo que está más mal lo que va a tratar. Exagerado. Así que bueno, me lo dejo con él y él decidirá si lo quiere hacer interactivo o no. Así que muchas gracias, un aplauso. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Como bien dijo Jackie, mi nombre es Fernando Felice, soy cirujano plástico. Antes que nada, agradecer a la comisión directiva, en especial a Jackie, que fue la que me invitó, la que me hizo participar de este evento. Y me pareció por demás interesante porque en algún momento he estado sentado en el lugar que hoy están ustedes. Y al momento de pensar la charla, como les dije, soy cirujano plástico, lo que dije es, ¿hablo de cirugía plástica o hablo de algo que a ustedes les resulte útil para la carrera? Me quedé con la segunda opción. Por eso traté de ponerle un título a mi charla que esté relacionado con mi especialidad y con lo que ustedes necesitan. Y ese es el nombre de la charla. Lo único que viene a nosotros sin esfuerzo es la vejez. Recién nombraron que vinieron de distintas provincias y también que están en tercer año. Yo tengo la particularidad de que las charlas no las preparo porque digo lo que se me va cruzando en la mente, trato de dar ejemplos. Cuando estaba en el lugar de ustedes, yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Toda mi vida trabajé desde los 17 años, sigo trabajando. Si bien en casa tenía techo, tenía comida y tenía las necesidades básicas, yo siempre quise un poquito más. Así que empecé a trabajar para tener mi dinero para salir los fines de semana. Y trabajé durante mucho tiempo, ese es mi paso por la facultad, trabajé durante mucho tiempo vendiendo boletos en Plaza Miserere, en 11, ¿sí? No sé si conocen, tenemos Retiro, tenemos 11 y tenemos Constitución, son como las tres grandes centros de colectivos y de trenes, las tres grandes terminales que hay. Yo trabajé 6 años dentro de la plaza, en una garita, vendiendo boletos de colectivo. Y con eso pude estudiar, pude costear toda la carrera. Cuando empecé medicina, cuando empecé mi primer año de medicina, la primera materia que tuve fue anatomía y realmente me enamoré de la anatomía del cuerpo humano. Me pareció maravillosa. Cuando era chico trabajé mucho con las manos porque mis viejos me enseñaron electricidad, plomería, carpintería, mecánica, sé hacer un poco de todo. Y cuando me encontré con el cuerpo humano dije, esta es la máquina perfecta. Cuando después cursé fisiología y entendí el normal funcionamiento del cuerpo humano, confirmé mi teoría, mi hipótesis, que era la máquina perfecta. Como me gustaba mucho trabajar con las manos, ya en primer año decidí ser docente de anatomía y empezar a hacer disecciones. Y con el tiempo me di cuenta que lo que me gustaba era curar con las manos. Por eso elegí cirugía general.
Y como soy demasiado detallista, demasiado minucioso, muy prolijo, yo llego a casa, puedo llegar de una fiesta, me saco la ropa, la doblo, la guardo, lo que es para lavar lo pongo para lavar. Siempre que estudié fui de acomodar los lápices de colores de un lado, el cuaderno del otro, los fibrones del otro, demasiado detallista. Me di cuenta que dentro de la cirugía plástica era mi fuerte. Y es el día de hoy que estoy muy contento de haber elegido esta especialidad. Porque lo mejor que pueden hacer en la carrera es tener la suerte de elegir algo que amen profundamente. Porque de esa forma nunca van a sentir que están trabajando. Siempre van a hacer las cosas con mucho placer, le van a dedicar más tiempo que cualquier otra persona y van a ser mejores que cualquier otra persona. Si uno piensa, por ejemplo, en, no sé, a ver, pensemos, en la especialidad cardiología. Y yo digo, yo voy a estudiar 2 horas por día el electrocardiograma. 2 horas de mi vida se lo voy a dedicar por día a estudiar un electrocardiograma. La semana tiene 7 días, o sea que 14 horas a la semana voy a haber estudiado un electrocardiograma. 28 horas en 15 días. Y así pueden sacar la cuenta por mes y por año cuántas horas le pueden dedicar a estudiar un electrocardiograma. Solo 2 horas por día, no es nada de 24 horas. Imagínense eso llevado a 5 años. Son las personas que más van a saber de electrocardiograma en el mundo. ¿Sí? Ahora a eso agréguenle que en realidad nunca sufrieron esas 2 horas porque les apasiona lo que están haciendo. La forma de ser hiperespecialistas y de destacarse y de ser los mejores en un área es amar lo que hacen. Es tan sencillo como eso. Cuando decidí hablar de mi paso por la facultad, el que me conoce hoy en día dice, seguramente este doctor viene de una familia de mucho dinero, seguramente este doctor le armaron la carrera, le pusieron el consultorio, y como les conté, vengo bien de abajo. Tuve la suerte esa de saber elegir lo que realmente me apasionaba. En la carrera, como les conté, vendía boletos. Cuando empecé anatomía, les conté que me enamoré de anatomía y decidí ser docente de anatomía. O sea que ya viajaba 2 horas para llegar a la facultad, hora y media, otra hora y media para volver, eran 3 horas de viaje. Estudiaba medicina, trabajaba sábados, domingos y feriados vendiendo boletos, y además de eso, en el segundo año de la carrera decidí ser docente de anatomía. Que los que hacemos docencia en anatomía sabemos que es muchísimo tiempo el que hay que dedicarle. ¿Cómo? Hay 3 docentes, vos, yo y el doctor. Por eso no, pero digo, hay que dedicarle mucho tiempo. Y ahí lo que me di cuenta es que cuanto menos tiempo uno tiene en la vida, más aprovecha el tiempo de estudio. Cuando uno tiene todo el día para estudiar, en líneas generales se está paveando todo el día y no hace nada. ¿Sí? Y más hoy con las conexiones que tenemos a redes sociales, videojuegos, series en Netflix, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta de eso, que el poco tiempo que yo tenía lo optimizaba y realmente valía la pena, lo hacía valer la pena. Como realmente necesitaba dinero, empecé a trabajar dando clases, además de dar clases en la facultad, dando clases en institutos privados de anatomía. También empecé a capacitar personas que querían ser médicas, que estaban en el CBC y hacían un curso de preingreso a la Facultad de Medicina. Cuando uno lo cuenta parece sencillo, pero en ese momento es el momento en donde uno vive ojeroso, vive cansado, se duerme en todos los lugares. Yo me acuerdo que suelo tener bastante energía, pero más de una vez me ha pasado de ser las 3, 4 de la mañana, estar en un boliche, lo que sea, y estar destruido, estar detonado. Y en aquel momento no estaba tan de moda el speed como por ahí lo está ahora, o algún otro energizante, para no dar nombres. Es un trabajo muy duro, pero se puede llegar. Por la facultad siempre me crucé con docentes que a mi criterio eran resentidos sociales, que siempre tiraban la especialidad, la carrera, la medicina abajo, que hablaban mal de la carrera, se van a morir de hambre, la van a pasar mal, no sé para qué eligen medicina. Y yo siempre dije,
pobre tipo, pobre tipa, pobre tipe, pobre persona que tiene esa opinión en su mente, evidentemente le habrá ido muy mal o toda su vida habrá sido así. Hay personas que son negativas en su forma de ser y hay personas que son hiperpositivas. Si ustedes tienen un pensamiento positivo, todo va a salir bien. Hay algo que me parece clave en todo esto, que es empezar a pensar como la persona que quieren ser en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Existe lo que se llama, para dar un ejemplo pavo que se me está ocurriendo ahora, una palta y un árbol de paltas. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Si ustedes quieren ser como una palta, tienen que pensar como una palta, aunque todavía no lo sean. Si ustedes quieren ser como un árbol que produce paltas, tienen que pensar como un árbol que produce paltas. Si yo quiero ser presidente de la nación, no tengo que ser presidente y después pensar como presidente. Tengo que en mi mente convencerme de que lo voy a hacer, empezar ese camino, esa línea de pensamiento, pensar como pensaría un presidente para poder serlo. O sea, tengo que estar convencido en mí mismo de que puedo llegar a lograr las cosas. Parece un detalle, pero no lo es. Yo lo considero demasiado importante, el autoconvencimiento en ustedes mismos de que pueden lograrlo. Lo que me hizo cambiar a mí la forma de pensar desde muy chico fue mi viejo. Mi viejo es una persona que no tiene primaria, por supuesto tampoco tiene secundaria, fue un laburante toda su vida. Si Dios quiere, en breve cumple 80 años. Y me acuerdo que un día me dijo, tenés una cabeza, tenés 2 piernas, 2 brazos, como cualquier ser humano. No podés ser menos que ninguna otra persona. Bueno, lo digo y me emociono. Y me quedó muy grabado eso en la mente, porque me parece que si nosotros estamos convencidos en todo lo que podemos dar, podemos llegar a donde queremos. Les sigo contando un poquitito del paso por la facultad. Llega un momento en donde uno se recibe de médico. Es el momento en donde uno cree que alcanzó el objetivo máximo de la vida, ¿sí? Y en realidad se da cuenta que quemó una etapa. Es como cuando uno pasa de la primaria a la secundaria, se cree que es el fenómeno, que es el más grande de todo y pasa a ser el más chico de nuevo. Cuando uno termina la secundaria, está en 5º año, o bueno, no sé ahora cómo es los años del secundario, pero digo, termina la secundaria, es el más grande de todos, entra a la facultad y pasa a ser alguien tan insignificante que los más grandes pasan por al lado y no lo ven. Lo mismo sucede cuando uno se recibe. Es hermoso haber logrado, haber quemado una etapa, tener el título en la mano. Es lo más lindo que hay. Después de haber pasado veranos estudiando, porque la carrera de medicina no es tal vez como la de abogacía, en donde uno enero y febrero los tiene libre, acá hay que rendir finales. Pero uno, una vez que se recibe, al menos en mi caso, fue la etapa más dura de toda mi carrera, de toda mi profesión. Una etapa en donde hubo 1 o 2 semanas que lloré bastante. Yo tengo 8,71 de promedio en la UBA, de la carrera de medicina. Estudiaba bastante. También salía, para los que están pensando ahora, este es un traga, es un nerd. También salía, tenía novias, en fin, no me privé nunca de nada. Cuando les conté que trabajaba los fines de semana, el sábado salía, todos mis amigos se iban a dormir y yo me iba a trabajar sin dormir. Era el único detalle. Tenía un poco más de sueño que el resto, nada más. Pero cuando me recibí, llegó el momento del examen de residencias. El examen en donde no clasifica a las personas por cuánto saben, sino que actúa como un filtro. Un filtro ¿qué quiere decir? Hay determinados lugares para entrar a hacer una formación, por ejemplo, en mi caso, en cirugía general, pero hay muchos más médicos que esos lugares. Entonces, todos los médicos que se recibieron pueden saber un montón, pero no hay lugar para todos. Hay lugares que se llaman residencias, en donde uno tiene el sueldo, y otros lugares que son similares, que se llaman concurrencia, en donde uno no tiene sueldo y tiene que tener un día libre para poder trabajar y costearse eso. Las dos opciones son válidas, mucho más válida la residencia cuando requiere el arte de curar con las manos, por ejemplo, un área quirúrgica, ¿sí?
¿Y qué es lo que me pasaba? Que todos mis amigos iban entrando a las residencias y a mí no se me daba. Fueron 1 o 2 semanas. Esas 1 o 2 semanas para mí fueron eternas, fueron años. Y me acuerdo que mi grupo más cercano de amigos, uno entró a cardiología, otro entró a pediatría, otro había entrado a clínica médica, y yo en cirugía no entraba. O sea, no entraba donde yo quería. Un lugar había conseguido, pero no donde yo quería. Después en la reasignación de los lugares, que se llama como en la readjudicación, ahí sí logré una residencia en un hospital de acá, que es el Hospital Piñero. Un hospital que está en Flores, que para formarse en cirugía general me pareció excelente porque teníamos muchísima urgencia. Era un hospital que estaba está todavía, cerca de la cancha San Lorenzo, rodeado de 2 barrios muy humildes y en consecuencia muy violentos, y todos los fines de semana era desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana operar urgencias, baleados, acuchillados. Entonces uno sale con muy buena formación quirúrgica. O sea, se me dio. Cuando entré a cirugía general, también pasé a ser el más chiquitito, y cirugía general es algo muy estricto, en donde en mi época era bastante machista, siempre fui feminista en la forma de pensar, pero en mi época era bastante machista y muy dictatorial. Es como que el residente de arriba era tu jefe más o menos, tu capataz, te gritaba, te daba órdenes, te castigaba. Sirve un poco como instrucción, al menos para el cirujano, para saber tomar decisiones en forma fría. Hoy creo que es un exceso y que no debería ser así, y creo que hoy en día ya no es tan así la residencia, al menos en cirugía general, en la gran mayoría de los hospitales. Pero pasé a ser el más chico de nuevo, pasé a ser el que estaba de guardia 24 horas, que terminaba la guardia y empezaba el otro día a curar pacientes, y seguía horas y horas, días y días sin dormir. Pero también sentí que había elegido lo que más me gustaba, porque en mis horas libres, en vez de dormir, por ahí me ponía a leer. Y así fui ganando conocimientos en el área de cirugía general. La pregunta es, si sos cirujano plástico, ¿por qué hiciste cirugía general? Porque existe la residencia de cirugía general. Me acuerdo que cuando estaba en 5º año de la carrera de medicina, se cumplieron los 200 años, si mal no recuerdo, o los 150 años, no me acuerdo ahora bien, de la primer clase de anatomía. Y como docente de anatomía fui a coordinar una mesa, porque se iba a charlar toda la currícula de anatomía y se armaron mesas con distintas especialidades. Se armó la mesa de ginecología, de obstetricia, de traumato, de cirugía plástica. Yo fui a coordinar como docente, sería como una especie de secretario ese día, la mesa de cirugía plástica. Y ahí estaban todos los jefes de cirugía plástica de los hospitales de acá de Capital y Gran Buenos Aires. Y me acuerdo que todos me dijeron, si querés ser un buen cirujano plástico, invertí 4 años más de tu especialidad en cirugía general. Vas a tener una formación muy sólida en el manejo de todos los tejidos, en el manejo de una urgencia, y de esa forma te podés subespecializar o especializar en cirugía plástica, que son otros 3 años más, y vas a tener una formación muy, muy sólida. Me pareció algo lógico, más que yo no estaba sufriendo lo que hacía porque me apasionaba todo lo que hacía, y era como decir, bueno, tengo una formación más sólida. Por eso empecé cirugía general. Desde el minuto 0 sabía que no iba a ser cirujano general. De hecho, me recibí, al día siguiente rendí para entrar a cirugía plástica y entré a cirugía plástica. Pero ¿qué ventajas me dio la cirugía general? Si hoy en día yo estoy haciendo una abdominoplastía, que es una cirugía estética de abdomen, y me encuentro con una hernia, la puedo reparar. Si hoy en día me encuentro con una anomalía vascular, la puedo reparar. Si hoy en día me encuentro con cualquier cosa o con un paciente descompensado, lo puedo compensar. Al menos tengo muchas herramientas para poder trabajar. ¿Sí? Cuando hacía cirugía general, todos mis compañeros hacían subespecialidades o módulos de especialidad en cirugía de tórax, cirugía vascular, cirugía de urgencias. Y yo decidí en aquel momento, dije, no, si yo sé que voy a hacer estética, yo voy a hacer en forma paralela una subespecialidad en flebología y linfología. ¿Por qué? Porque voy a entender bien la circulación sanguínea de los miembros inferiores, que es un punto de estética muy importante, sobre todo en las mujeres,
e hice la especialidad en la UCA. Me acuerdo en aquel momento, estaba Horacio Conesa como titular de cátedra de anatomía, una persona que hoy ya no está con nosotros, pero que también dio su granito de arena en mi forma de pensar. Me acuerdo que me acerqué a él, siempre fui muy trabajador en la cátedra y de hecho siempre me he llevado bien con todo el mundo. Siempre hay que salir, cuando uno se va de los lugares, por la puerta grande y no por la ventana, y siempre hay que ser buena gente, incluso con los que son malos con nosotros. Porque la vida no sabe, por ejemplo hoy, yo no sé si alguno de ustedes el día de mañana va a ser mi jefe, no lo sé, ustedes dicen no, es imposible, no se sabe. La vida es tan cambiante y tiene tantas oportunidades para cada uno de nosotros que siempre hay una puerta que se puede abrir aunque nosotros no la veamos. Me acuerdo con esa que en aquel momento lo fui a ver y le dije, Doc, quiero hacer la especialidad de flebología y linfología, pero no existe gratis en el país, es rentada y se hace en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Me acuerdo que agarró el teléfono, era un teléfono más grande que este, porque fue hace un tiempito atrás, ¿sí? Agarró el teléfono, hizo un llamado, mientras llamaba por teléfono me preguntó, ¿sabés lo que es un hombre inteligente? Y yo le estaba por contestar y me hace así, habla por teléfono y dice, hola Enrichi, sí, tengo acá un buen docente de anatomía, se quiere formar en flebología, necesito que le des una mano porque no puede costear los estudios. Me concertó una entrevista para el próximo lunes de ese día y esa persona que era el titular de flebología me dio una mano para poder estudiar flebología, ¿sí? Yo estaba pasando a tercer año de la residencia de cirugía general, pero seguía haciendo docencia en la facultad. Cuando cuelga el teléfono me dice, mirá, el próximo lunes anda a ver a esta persona que te va a dar una mano. Y ahí me dice, ¿y pensaste qué es un hombre inteligente? Un hombre o una mujer, es lo mismo, ¿no? Y le digo, bueno, debe ser una persona que sabe de geografía, que sabe sumar, restar, que sabe de política. Me dice, no, una persona inteligente es aquella que se lleva bien con todo el mundo y en su celular tiene el celular de las personas inteligentes o influyentes. Eso es una persona inteligente. Contactos, ¿sí? Me sirvió muchísimo. Hoy en día en mi teléfono tengo el contacto del político que se les ocurra, de la persona del medio de la farándula que se les ocurra, de lo que ustedes piensen está el contacto ahí. Y siempre recuerden lo mismo, llevarse bien con todo el mundo. Terminé mi formación en flebología, ya tenía mi segunda especialidad porque también había terminado cirugía general como residencia, flebología y linfología como carrera de especialización. Y rendí para entrar a cirugía plástica y tuve la suerte, digo la suerte porque también pasa lo mismo, hay muchos lugares pero pocos cupos, para entrar a una segunda residencia post-básica en el Hospital de Clínicas en cirugía plástica. Hice toda la residencia, me apasionaba la microcirugía, la cirugía reconstructiva, me apasionaba mucho la cirugía estética, hice toda mi formación y después terminé haciendo la jefatura de residentes. Y siempre traté de dejar mi impronta y mi forma de pensar y de hacerle ver a todo el mundo de no ser un muñeco de las personas. Si yo pienso que esto es negro y esto es negro. Tener seguridad en mí mismo siempre. En el hospital había cosas que me parecía que podían ser distintos, que podían ser mejores. Entonces trataba de pensar y decir, ¿cuál es el rol del jefe de residentes? Que se formen los residentes. ¿Eso quiere decir que tengo que estar en contra de todos los médicos del servicio? No, también tengo que estar a favor de los médicos del servicio. Pero entonces ¿estoy a favor de los médicos del servicio o estoy a favor de los residentes? De ambos. Es un puesto demasiado difícil de llevar a cabo, en donde uno tiene que ser muy rígido con los que están abajo y con los que están arriba, y ser muy flexibles con los que están abajo y con los que están arriba. Entonces generé ciertos cambios en el servicio que gracias al apoyo del jefe de división los pudimos llevar a cabo. Y eso fue muy productivo para los residentes que estuvieron abajo. De hecho, hoy en día soy muy amigo de todos mis residentes que estuvieron abajo mío en cirugía plástica y en cirugía general también. Cuando termino cirugía plástica, acá viene la última etapa de la especialización. Cuando termino cirugía plástica, tenía que salir a trabajar y ya no tenía la espalda de ninguna institución. Ya no estaba la facultad, ya no estaba el Hospital Piñero, ya no estaba el Hospital de Clínicas que me dieron sueldo. Esa es otra etapa difícil. Difícil no quiere decir imposible.
Difícil quiere decir de que tal vez la tengo que pensar, la tengo que trabajar bien, actuar con inteligencia, pero si yo sé que soy una persona capaz, que tengo buena formación, que soy buena gente, que es lo fundamental, lo prioritario ante todo, las posibilidades van a estar. Tal vez me cueste un poco, pero van a estar. Y ahí fue el momento de decir, bueno, nada, tendré que alquilar un consultorio y empezar a trabajar. Cuando uno empieza, no tiene pacientes en su cartera de pacientes, no tiene 4.000 pacientes en el cual van a venir a consultar, no tiene ni uno. O sea que siempre hay un primer paciente y siempre hay una primer cirugía que uno realiza en forma privada, en forma independiente. De la misma forma, con convicción, con esfuerzo, se logra ese primer paciente, si uno es amable, buena persona, da buenos resultados, viene el segundo paciente, viene el tercero, viene el cuarto, y así empecé a trabajar en la parte de la especialización, que sería la próxima etapa, ¿sí? La etapa del comienzo laboral. Me acuerdo que ya 4 años de haber empezado la especialidad, empecé a trabajar en Paso de los Libres Corrientes. Algunos de Paso de los Libres no, son todos de Corrientes Capital, ¿no? Nadie pasó. ¿Quiénes son de Corrientes? Todos son de Capital, de Goya, de Bellavista, ¿de dónde? ¿Todos de Capital? ¿Allá también? Bien. En Paso de los Libres tenía un gran amigo que me hice, que hoy es como un hermano para mí, que lo hice en la carrera de flebología. Me acuerdo que un día me llama y me dice, Fer, tengo una amiga que se quiere hacer una abdominoplastía, una cirugía estética de abdomen con lipoaspiración. Digo, bueno, dale, que se venga a Buenos Aires. Me dice, no, se quiere hacer acá en Paso de los Libres. Le digo, no, Jera, no voy para allá. Son 700 kilómetros, no conozco al anestesiólogo, no conozco al cardiólogo, no conozco la clínica. Me dice, no, pero yo pero acá los conozco a todos, es una amiga. Bueno, fui de onda, sin cobrarle nada porque era una amiga. Le digo, vos encargate de los gastos de la clínica, todo, y yo voy y lo opero. A cambio te voy a pedir un asado en la chacra con un buen vino. Y ese fue mi primer viaje a Corrientes. Hace 14 años que viajo a Corrientes, un poquito más tal vez, y hoy en día tenemos montado una clínica allá, él es mi socio, en Paso de los Libres Corrientes, y realizamos muchísimas cirugías plásticas allá. Todo surgió de onda, desinteresadamente, pero con la convicción de que las cosas podían funcionar. O sea, la inteligencia y el pensar, el armar la situación tiene que estar siempre. Acá en Buenos Aires empecé a trabajar también, como les conté. Un día me llama un amigo, un colega, que vio mi formación, porque cuando ustedes tienen buena formación, ¿qué es lo que sucede? Los colegas saben, recomendar no es andar a ver a tal persona porque es mi amiga, que es lo que hace la gran mayoría. Recomendar es, ponete en las manos de esta persona, yo doy fe de que va a salir todo bien. Eso es recomendar. Ustedes hoy me piden, recomendame, no quiero decir ninguna especialidad para no quedar mal con nadie, X especialidad. ¿Me puedes recomendar a alguien? Yo por ahí de esa especialidad conozco a 20 personas. No sé cómo trabajan. Las conozco de la facultad, las conozco de un café, las conozco de un congreso. Mi respuesta es, no te puedo recomendar a nadie en esa área. Yo recomiendo únicamente si puedo poner las manos en el fuego por esa persona. Personas que vieron mi formación, que me conocieron, me empezaron a derivar gente. Un día me llama, y acá viene la etapa en donde empieza mi crecimiento laboral, me llama un colega y me dice, Fer, tengo una paciente que salió de Gran Hermano que se quiere operar con vos las lolas, las mamas. Digo, bueno, dale, que me llame mañana. No, pero te quiere llamar hoy. Bueno, que me llame hoy. Me llamó hoy y le dije, mirá, estoy ocupado, llamame mañana. Opero a esa paciente, por supuesto que pagó su cirugía, como corresponde, todo. Nunca fui de ver televisión porque necesitaba tener tiempo en mi vida, porque mi tiempo era muy tirano. Hoy tampoco veo televisión, nada, no me interesa la televisión. Estoy al tanto de todo lo que pasa por el celular, pero no veo televisión. Alguna que otra serie, algo así interesante, sí, pero televisión en líneas generales no. En aquel momento tampoco veía, Gran Hermano era un furor, fue uno de los primeros Gran Hermanos. Opero a esta chica, a la semana sale otra chica de la casa de Gran Hermano, también la opero, las dos re contentas. Tapa revista Hombres, revista Maxim, revista, no sé, Playboy, un montón de revistas.
Me acuerdo que en una semana tuve 512 consultas de aumento de mama de todo el país. Yo dije, bueno, acá hay algo que está pasando y hay algo que no puedo dejar de mirar. ¿Cómo puede ser que venía con 10 consultas y de pronto en una semana, 10 consultas por semana, y de pronto en una semana 500 y pico de consultas solo de un tema? Pero quedó ahí. Empecé a trabajar con eso, es como que mi público, mis pacientes aumentaron drásticamente de una semana a la otra. Eso me hizo un poquito conocido, obviamente uno tiene que responder con resultados. Después me acuerdo que vino Ronnie Arias, no sé si alguno lo conoce, de la radio, vino como paciente, pegué muy buena onda con él, termino siendo amigo de casi todos los pacientes. Empezamos a ir a correr, en aquel momento Anamá Ferreira estaba yendo al programa de él en la radio, Anamá empezó a ser mi paciente también, después vino otra paciente que se llama Neki Galotti, que eran amigas también de la moda, y así empecé sin querer en meterme en el mundo de la farándula sin involucrarme profesionalmente. Ustedes si alguna vez me ven en la televisión o algo hablando, nunca va a ser hablando de chusmerío, criticando a uno, diciendo que se hizo un paciente, que se hizo otro, porque ante todo uno no tiene que olvidar el lugar que tiene. Soy médico, soy profesional, no soy chimentero, no trabajo en el espectáculo, ¿sí? Que los atienda no quiere decir de que soy parte de. Fue creciendo mi especialidad, esas personas me hicieron un poquito más popular y hoy en día atiendo a un montón de políticos, a un montón de gente de la farándula, a un montón de gente que no trabaja en los medios y que son empresarios, y eso me fue abriendo un montón de puertas. Siempre seguridad en mí mismo, la convicción y ser buena gente, ser buena persona. Lo recalco porque creo que es lo más importante. En un momento de mi formación en donde ya me iba muy bien, surgen los rellenos inyectables y la toxina botulínica en el mundo. Y esto fue hace 10 años más o menos. 10 años atrás prácticamente no existían. Hoy esos dos productos abarcan el 73% de los procedimientos no invasivos que se realizan en todo el mundo. Y en aquel momento me interesó tanto esto que presenté un trabajo que era modelación de la nariz sin cirugía con rellenos. Hace 10 años lo presenté en Orlando, en Estados Unidos, en un congreso, y me acuerdo que recibí muchísimas críticas. ¿Por qué? Porque en aquel momento no se hacían. Pero las críticas, yo me daba cuenta que eran críticas vacías de contenido. Porque cuando les empieza a ir bien, hay mucha envidia en el medio. Mucha envidia. Lamentablemente el ser humano, en vez de crear, lo que trata de hacer es pisar al otro y opacar al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Seguir con lo mismo. Seguir siendo buena persona, no meterse en contra de los que lo critican y tener convicción en uno mismo y seguir creciendo. ¿Sí? Porque el tiempo es el único dueño de la verdad. El tiempo es lo que termina definiendo a las personas, calificando a las personas. Seguí con mi convicción de la rinomodelación, seguí dando conferencias y me empecé a dar cuenta, y además de la rinomodelación, de rellenos de otras áreas del rostro, como por ejemplo labios, pómulos, ojeras, área temporal, mentón, contorno mandibular, en fin, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que la gran mayoría de los médicos especialistas en cirugía plástica, en dermatología, en estética, no sabían anatomía. Y uno dice, ¿cómo no saben anatomía? Si son médicos. Hay muchos médicos, voy a ser exagerado con el ejemplo que voy a dar, hay muchos médicos que si uno tal vez le pregunta si los dos riñones están a la misma altura, no lo saben. Si tal vez le pregunta de qué lado está el vaso, podrían equivocarse. Y usted dice, no puede pasar eso. Yo me baso en hechos y en experiencias que he vivido y sucede. Y me puse a pensar, dije, ¿por qué puede haber médicos que no sepan anatomía? Si hace 10 años que se recibieron, hicieron una especialidad, otra especialidad, ¿cómo puede ser que no sepan anatomía? Justamente por eso. Si hace 4 años que se recibieron y la carrera la llevó 6 años, hace 10 años que no ven anatomía. Se lo olvidaron. Entonces empecé a dar cursos con cadáveres que no se daban en el mundo, no en la Argentina, no se daban, con cadáveres, enseñando técnicas de rejuvenecimiento facial.
fue tan explosivo que me empezaron a llamar de todos los lugares del mundo, como hoy decía ella. Hace poco vine de Croacia a dar conferencias, y empezar a capacitar, tener la experiencia docente. Soy docente adscripto de la facultad, hice carrera docente también, además de la docencia en anatomía, pero tener la experiencia docente, saber comunicar, tener los conocimientos sólidos de la anatomía porque era anatomista, de la especialidad en inyectables porque me dediqué, como les dije antes, si ustedes se dedican 2 horas por día a leer electrocardiograma, en 4 o 5 años son las personas que más saben de eso en todo el mundo. Y es así, en todo el mundo. Yo me dediqué a eso, a tratar de entender los inyectables. Seguía con la cirugía plástica, sigo operando un montón, creo que soy uno de los que más opera acá en la Argentina, al menos por lo que dicen los laboratorios. Pero bueno, soy de inyectar también bastante, siempre que está indicado. Empecé viajando a países limítrofes, empecé viajando a Brasil, empecé viajando a Uruguay, a Chile, a dar conferencias. Las primeras conferencias que me invitaban eran: te pago el pasaje de avión, te pago el hotel, te vamos a buscar al aeropuerto y venís a dar la charla. Bárbaro. Yo viajaba gratis, era muy lindo. Llegó un momento en donde me di cuenta que me empezaba a robar tiempo de mi vida eso, y que no tenía tiempo con amigos, que no tenía tiempo con familia, con mi familia. Entonces empecé a decir, no, yo puedo viajar, pero además de eso, mis honorarios son tantos. Y hoy en día viajo a un montón de países de Latinoamérica, viajo a un montón de países de Europa, he viajado a países de Asia, en Tailandia he dado conferencias, y en todos los lugares exijo el avión. A veces, si el viaje es muy largo, les digo, yo viajo solamente en business o en primera clase. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Convicción en uno mismo, ¿sí? No es una pavada lo que les estoy diciendo, Tienen que estar convencidos. Hotel, ¿qué hotel me van a dar? ¿Tiene vista al mar? No, yo quiero con vista al mar. El fee, no, ese fee no me cierra porque son tantos días que voy a estar un día viajando para ir, otro día viajando para volver, 3 días allá, son 5 días no laborables míos. El fee tiene que ser este. En Mónaco he ido 4 o 5 veces a dar conferencias. En Mónaco es el congreso más importante de medicina estética que hay a nivel mundial. Reúne 12.000 personas el congreso, 12.000. Es un auditorio que tiene 7 pisos, 7 niveles, y los 7 niveles se llenan. He viajado a Tailandia, he viajado a Turquía, viajé a Francia, viajé a Inglaterra, viajé a Alemania, a Bélgica, a Países Bajos, América Latina toda, México un montón de veces, Brasil un montón de veces, Chile un montón de veces. Y uno se pone a pensar retrospectivamente, y yo me pongo a pensar, y se me entrecorta la voz, pero es real, cuando vendía boletos en 11 y no tenía ni siquiera para pagar un pancho. El otro día vino una paciente al consultorio, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero todavía no había, creo que estaba en el CBC. Vino una paciente de mi edad, yo tengo 45 años, y me dice, no te vas a acordar de mí. Y cuando entra le vi cara conocida, y le digo, sí que me acuerdo de vos. Le digo, a ver, sacate el barbijo. Se lo saca. Y le digo, sí, me recuerdo de vos. El nombre lo tenía ahí, el apellido nunca lo supe. Le digo, sí, nos conocimos en un boliche en Quilmes. Le digo, ¿y sabes por qué me acuerdo de vos? Primero, porque me gustabas mucho. Segundo, lo único que tuvimos fue un beso, que fue esa noche nada más. ¿Sí? Chapamos esa noche y nada más. Le digo, ¿y sabes por qué me acuerdo? Porque empezamos a charlar, te invité a tomar algo, le invité una cerveza, y yo no me compré cerveza porque no me alcanzaba la plata para comprarme para mí. Por eso me acordaba de ella. Y nada, nos empezamos a reír, tomamos un café juntos, re lindo fue. Y después no la volví a ver nunca más a ella. Y uno cuando piensa retrospectivamente todo lo que pasó en la carrera, a dónde uno llega, ¿sí? Creo que tenemos uno más, ¿sí? Que esta es la etapa que hablamos recién, a dónde uno puede llegar con toda la formación que tiene, con la convicción, con ser buena gente. Es como que el resumen de todo es, sin esfuerzo a nada se llega. Ustedes podrán decir, no, pero yo tengo, mi papá tiene la clínica, mi tío me va a acomodar en tal lugar. Si ustedes no tienen una formación sólida, si ustedes
van a titubear, van a dudar con cada paciente que tienen. Los colegas de ustedes lo van a notar, los pacientes lo van a notar. Por más que tengan todo el acomodo y todo el dinero del mundo, van a ser mediocres. La forma de ser profesional, yo siempre digo, este es médico, no es profesional. Siempre lo digo. La forma de ser profesional es tener formación sólida, invertir años de su vida estudiando, leyendo a conciencia, confiar en ustedes mismos y ser buenas personas. Y siempre pensar, tengo que pensar como la persona que quiero ser. No tengo que pensar como estudiante, tengo que pensar como la persona que quiero ser. Hoy en día ayudo a mucha gente, ayudo con cirugías reconstructivas, que todo el dinero sale de mi bolsillo. Sigo dando charlas sin honorarios como esta, porque me parece que son importantes. Sigo ayudando a las personas tratando de devolver todo lo lindo que pasó por mi vida, que fue con esfuerzo, pero llegó. Tratar de devolverlo a la sociedad. Y todo eso en algún momento vuelve, ¿sí? Pero piensen lo siguiente, sean buenas personas, piensen como la persona que quieren ser, estén seguros de ustedes mismos, siempre ayuden al que está al lado, sea colega, sea médico, sea paciente, desinteresadamente, todo en algún momento vuelve. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Claro. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Realmente, cuando le mandé pensar, el doctor Pericho con una anécdota. Yo una vez le escribí en Instagram, cuando no lo conocía, y le dije a Diana, sin esperanza de que le conteste, porque mire el seguidor, y le digo, doctor, yo soy Jacqueline, soy docente de anato, me gustaría ir a ver alguna de sus operaciones. Y en el momento enseguida me dice, sí, yo estoy en tal lugar, vení, no sé qué, que te espero que esto. Y yo me inventé una frase que dije, nadie que no esté, una persona que no está dispuesta a enseñar es una persona de la cual no vale la pena aprender. Yo me cuenta que el doctor Peiche era una persona de la cual merecía que los demás aprendan de él. Y realmente cuando lo convoqué para el Cochrane, yo sabía que era una persona que le interesaba, pero dije, debe estar con muchas cosas, mirá si va a dejar de lado, no sé, sus cirugías, sus congresos internacionales, sus cenas con salmón para venir a una facultad. Y acepté con mucho gusto, de hecho muy entusiasmado. Le dije que lamentablemente no le podíamos pagar, a él no le molestó, así que yo personalmente le agradezco. Y bueno, si tienen alguna pregunta, consulta que le quieran hacer al doc. ¿Alguna pregunta, algo? Una última cosa que no conté, un último detalle, para que vean que soy medio enfermito. Empecé dando conferencias en Latinoamérica. Como nunca tuve la oportunidad de ir a un colegio bilingüe ni tampoco de estudiar inglés, mi idioma era el español. Y me acuerdo que yo no sé si fue 2015 en Colombia, di una charla en un congreso internacional, pero en español. Y ahí fue la primera vez que me invitan para dar una conferencia en Mónaco, que era en abril del año siguiente, del 2016. Por supuesto que yo sí, voy. En los mails eran en inglés, pero uno con Google Traductor puede hablar en cualquier idioma. Y me acuerdo que me decían, doctor, la charla tiene que ser en inglés porque no va a haber traducción al español. Le puse, bueno, sí, ningún problema. Estaba tomando 1 hora por semana de inglés con un profesor, Guillermo, que es un tipo que lo aprecio muchísimo, y me acuerdo que le dije a Guille, mirá que tengo que dar esta charla en inglés. Me dice, ¿cuándo? ¿En abril? No, avisale que no vas. Me dice, no llegás. Me dice, tu inglés es desastroso. Fue lo más lindo que me pudo haber dicho Guillermo y se lo agradezco siempre. Porque dije, no, ¿cómo que no? El no en la vida no existe. No se puede, no hay, no existe. Todas las personas que trabajan conmigo tienen prohibido decirme no hay, no se puede. ¿Sí? Porque todo se puede. Y me acuerdo que estudié 7 horas por día, desde ese día hasta el día de la charla. No sé cuántas palabras incorporé en inglés,
Fui, di la charla, la di de memoria, con muy buen léxico, muy buena pronunciación, porque practicaba cómo había que pronunciar cada palabra, pero no sabía qué estaba diciendo. Y me di cuenta que no sabía qué estaba diciendo cuando llegó el momento de las preguntas. Terminé de dar la charla y venían los médicos, levantaban la mano y yo lo único que sabía es "Can you repeat again, please? Can you repeat again, please?" ¿Puede repetir de nuevo? Fue muy cómico, como ustedes se están riendo, fue muy cómico, para todos fue muy cómico, 4.000 personas, hoy le contaba a ella. Después seguí perfeccionando mi inglés y hoy en día nada, me va bastante bien. Pero no existe, el no se puede, el no hay, el no existe. ¿Sí? Bueno, gracias por estar.